Dios bendiga, hermanos queridos y amigos. Continuamos con nuestro estudio bíblico, con la serie del libro del apóstol San Pablo a los romanos. La semana pasada estuvimos comenzando el capítulo 4, estudiamos hasta el versículo 12. Ahora vamos a estudiar los restantes versículos del capítulo 4 y vamos a leerlo en el capítulo 4, versículos 13 hasta el 25. La palabra del Señor dice así: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa se afirme, para que toda su descendencia, no solamente la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, la cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que son como si fuesen, o las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, y plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respeto a él se escribió que le fue contada, sino también con respeto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¡Qué bendición, mis queridos hermanos, a leer esta santa palabra del Señor! Ahora vamos a estudiar esta palabra del Señor con el título: la promesa realizada mediante la fe. Ya acabamos de leer los versículos del 13 hasta el 25. Ahora vamos nosotros, hermano, a estudiarlo. Así vamos nosotros a desglosar esto en el nombre del Señor. Lo primero es la promesa de heredar al mundo hecha a Abraham. Oiga esto, fue una promesa que el Señor le dio a Abraham, como estudiamos ya en el capítulo 15 del libro de Génesis. Ahora, miren, aquí
hay dos cosas que es importante que nosotros nos fijemos. Esa promesa no fue por la ley. ¿Y por qué no fue por la ley? Bueno, hermano, simplemente la ley no existía, porque la ley llegó a existir después de Moisés. Ahora, la ley no existía, pero Dios se fijó en un hombre que lo trajo de tierra de paganos, lo introdujo a Canaán para manifestarse a él, como estudiamos la semana pasada a través de una visión. Ahora, ¿qué nos está diciendo San Pablo aquí? Que esa promesa de que él iba a heredar todo el mundo fue por la justicia de la fe. Por la justicia de la fe. La fe y la justicia fueron primero que la ley. Y es bueno que nosotros, hermanos, estemos bien agarrados de esto. ¿Por qué? La ley vino después de la justicia de Dios y de la fe, después de la promesa que Dios hizo a Abraham. Lo segundo es, si esta herencia fuera por la ley, tendríamos dos cosas negativas. Dos cosas negativas. ¿Por qué? Lo primero que dice, que nuestra fe sería vana. ¿Por qué? Porque si fuera por la ley y la ley no existía, entonces, como dice la palabra del Señor que acabamos de leer aquí en el versículo 14, y lo repetimos, porque si los que son de la ley son los herederos, no es vana resulta la fe y anulada la promesa. Es bueno que nosotros sepamos esto, que sería vana nuestra fe, y lo segundo es que la promesa entonces sería anulada. Eso no sirve para nada. Pero gracias damos a nuestro Dios, hermano, que eso se realizó por la fe y la justicia de Dios. La promesa de la herencia es firme. ¿Por qué? Si seguimos leyendo en el capítulo o en el versículo 16 dice, por tanto, es por fe, para que sea por la gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, y no solamente para lo que es de la ley, sino también para lo que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Oiga, esa firmeza de la fe nos ayuda a nosotros a que dos cosas importantes. Número uno, es por fe, para que sea, mis hermanos, por gracia. Es decir, que es gratuita. ¿Cuánto nos ha costado a nosotros las promesas que el Señor nos ha dado? Absolutamente nada. Eso vino gratis. Eso vino del cielo para nosotros. ¡Ay! Y es tan buena y tan gratuita, hermano. Oiga, y abarca a todo el mundo. La palabra dice aquí, y es para toda la descendencia. Porque aquí incluye a los que son de la ley de Moisés también. Y para los de Abraham, es decir, de nosotros mismos. Somos, hermano, hijos de esa herencia que el Señor le dio a Abraham. Y es bueno que nosotros nos detengamos un poquito para ver el cambio de nombre del padre de nuestra fe. Y vamos otra vez al Antiguo Testamento y vamos al libro de Génesis. Pero esta vez vamos al capítulo 17. El capítulo 17, el versículo 5. Oiga
lo que Dios dice en su santa y gloriosa palabra. Amén. No se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre. Las cosas del Señor no vienen al azar. Las cosas del Señor son bien planificadas. Y las cosas del Señor vienen cuando Él quiere que vengan. Entonces, Dios, al darle la promesa a Abraham, ¿qué hizo? Le cambió el nombre. El nombre primero que tenía Abraham significaba Abraham, que significa padre enaltecido, o padre orgulloso, o padre que se ufanaba por ser lo que es Abraham. Sin embargo, Dios le cambia el nombre, como lo vimos en el versículo 5, en la parte A del capítulo 17 de Génesis. Pero el primer nombre fue Abraham, padre enaltecido. Pero Dios, al darle la promesa, le cambió el nombre y le puso Abraham. ¿Usted sabe qué significa Abraham? Eso está en el capítulo 17 de Génesis, versículo 5b. Y es lo que significa eso es padre de una multitud, padre de mucha gente. Eso es la promesa que Abraham le creyó a Dios. ¿Cómo es posible que un hombre que no tiene hijo, y ahora Dios le dice, y ya viejo, que le dice, no, tú vas a ser padre de una gran multitud? Entonces es, hermano, una bendición tan grande que nosotros tenemos. Entonces, por eso la palabra dice que él creyó. ¿De qué manera? Mire qué sencillo. Creyó en las cosas que no son, como si fueran. ¡Wow! A eso se llama fe. Y como dice Hebreos, capítulo 11, versículo 1. ¡Wow! Todos nosotros, los cristianos, no sabemos ese versículo de memoria y lo repetimos, pero es bueno que leerlo de la palabra. Dice la Biblia, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Oiga, y eso era lo que Abraham creyó. Pero, hermano, la gente dice que vivir por fe es lo mejor. Sí, es lo mejor vivir por fe. Pero vivir por fe tiene un riesgo grande. ¿Cuál es el riesgo grande? Es que si usted no cree lo que Dios dice, usted no vive por fe. Usted vive emocionándose. Pero vivir por fe es creer. Como dijo Abraham, yo estoy mirando las cosas que no son como si fueran, porque Dios fue que me dijo esto. Fue Dios quien me llamó a esto. Y vamos otra vez a leer los versículos del 18 al 25, porque ahí Abraham creyó en esperanza contra esperanza. ¿Por qué? Dice la Biblia, y creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, y la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios,
y plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respeto a él se escribió que le fue contada, sino también con respeto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos al que levantó de los muertos a Jesús, nuestro Señor, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¡Qué bueno! Creyó en esperanza contra esperanza. Oiga, y creer en esperanza contra esperanza, eso es terrible. Yo recuerdo que cuando yo era niño había una canción del mundo que decía: amor sin esperanza, ese es el mío. Espero sin saber por qué razón. Digo, Dios mío, pero oiga lo que dice aquí, que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. ¿Y por qué? De una manera sencilla. Vamos a ver, no pensó en la adversidad, se agarró de la promesa. Por esa causa es que a ese periodo de la historia se le llama dispensación de la promesa. Y la dispensación de la promesa o la dispensación de los patriarcas es desde el llamamiento de Abraham hasta la liberación del pueblo de Israel de Egipto. A ese periodo de más o menos 430 años se le llamó dispensación de la promesa. ¿Por qué? Porque Abraham, Isaac y Jacob y sus hijos creyeron en la promesa que Dios le dio a Abraham. Entonces, hermano, pensemos que no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que ya estaba como muerto. En el versículo 17 leemos otra vez: te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios a quien creyó. ¿Y qué pasó? Que él estaba creyendo, la cual da vida a los muertos. Da vida a los muertos. ¿Y por qué citamos eso, que da vida a los muertos? Porque él creyó en esperanza contra esperanza. ¿Cómo estaba él? Él estaba como muerto. Porque ¿qué es lo que dice lo que acabamos nosotros de leer en el versículo 19? Que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Él con 99 años y Sara con 90, que nunca había parido. ¿Cómo usted cree? Eso se llama creer en esperanza contra esperanza. Él estaba ya muerto a su edad. ¿Qué va un hombre de 99 años estar de que pensando en engendrar muchachos? Y mayormente cuando ya su esposa era estéril. Pero ¿qué pasó? A pesar de que él se sentía que su cuerpo estaba muerto, él creyó que Dios lo levantaría de los muertos. Es decir, que Abraham otra vez iba a sentir virilidad. Ahora, ¿cómo sucedió esto? Concluimos este estudio de este día diciéndole que la fortaleza de su fe en el Señor lo libró de una cosa muy horrible. ¿Qué cosa? La duda. La duda. Hermano, lo enemigo, lo que mata la fe es la duda. Y por eso la Biblia dice en el versículo 20, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria al Señor. Estaba dando gloria al Señor. ¿Por qué? Porque él dijo,
La fe lo llevó a creer que Dios cumple lo que promete. Dios cumple lo que promete. La Biblia dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Dios promete, eso lo da. Otra vez, dice la palabra, su fe le fue contada por justicia. Amén. Es decir, Dios hace a Abraham justo porque le creyó a él. También esa fe nos arrastró a nosotros. ¿Y por qué nos arrastró a nosotros? Simplemente porque creemos al Dios que le levantó de los muertos al Señor Jesucristo, entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. De manera, mis queridos y santos hermanos, la promesa realizada por Dios a Abraham, eso fue mediante la fe. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios, que el que se acerca a Dios debe de creer que le hay y que es galardonador de todos aquellos que le buscan. Que el Señor los bendiga. La próxima semana continuamos estudiando el capítulo 5.